Jóvenes, ¿cómo están? Nuevamente bienvenidos a la clase de literatura. En esta ocasión nuestro tema es el indigenismo peruano, que está a cargo de los docentes Carlos Humberto Soto Rodríguez y quien les habla, la profesora Sandra Malafay Saavedra. ¿Qué es el indigenismo? El indigenismo, como su nombre lo indica, se trató de un movimiento vinculado con la preocupación por la realidad y el destino indígenas y por la reivindicación de sus valores humanos y sociales. Los narradores de esta corriente experimentaron con tendencias nuevas o desconocidas hasta entonces. Los narradores decidieron mirar al interior de sus propios países y se ocuparon, en su mayoría, de los habitantes de las regiones rurales, sus problemas y sus luchas. El indigenismo fue un movimiento vinculado con la preocupación, ¿no?, de la realidad y el destino que corría el indígena y por la reivindicación en la vida social. Además, este movimiento planteó una nueva visión del indígena. En las novelas de este movimiento, el indígena constituye un personaje central y más real que encarna a todo un pueblo, con el que se produce una identificación emocional y para el cual se desea un mundo más justo, ¿no? Veamos entonces en qué contexto se desarrolla este movimiento. Contexto histórico-cultural. El movimiento indigenista, además de ideológico, se muestra a partir de la década de 1920, teniendo mayor aceptación en la década del 40. Este, este movimiento conjuga las características del realismo con las inquietudes de la reivindicación social, exaltando al indio y sus valores, protestando por su situación postergada y marginal en el país. El indigenismo surge con las obras de Ciro Alegría, Enrique López Albújar y José María Arguedas. En este tiempo, gran parte de los países hispanoamericanos se convirtieron en un almacén de materia prima necesaria para la manufactura estadounidense, debido a la carencia de desarrollo industrial. El Perú experimentó un relativo desarrollo debido a las políticas de exportación de sus productos. Sin embargo, la alternancia de gobiernos militares y democráticos trajo como consecuencia la inestabilidad política y el debilitamiento de la economía. Se intensifican entonces las migraciones y se consolidan las organizaciones políticas y militares que canalizan el descontento popular. Los intelectuales de la época reflexionan sobre los grandes problemas del país, como la tenencia de la tierra, el indio, la educación, entre otros, lo cual contribuyó enormemente a la consolidación de las corrientes indigenistas. Dentro de las características del indigenismo tenemos lo siguiente: sentimiento de reivindicación social del indio. Este afán de lucha o de denuncia de las condiciones de vida del indio, como la explotación, la marginación, la pobreza, etcétera, van a ser tema central de este movimiento. Hay una relación entre el indio y su tierra. Se dirige indirectamente y origina factores sociales y políticos, económicos. Temas como la raza, las tradiciones y motivos indígenas van a estar vigentes, ¿no? Además tenemos también la socialización.
no trata de buscarle soluciones a los problemas del indigenismo, solo busca establecer que existen, ¿verdad? En este caso hay un rechazo de la visión indígena, ¿no? De la visión ingenua del indio que transmitía la literatura anterior. Era un ser pintoresco, alguien que se trataba, ¿no? Con un tono paternalista o sentimental. En esta ocasión no va a ser tratado de este modo, sino va a ser tratado como un ciudadano más, el cual tiene que ser reinsertado a la sociedad. Retrata el conflicto y el contraste entre su predominio demográfico y su servidumbre e inferioridad, ¿no? Los escritores de esta época conocieron de cerca la cultura del indígena, costumbres, lenguaje, forma de pensar, de transmitir sus sentimientos, etc. Esta proximidad va a conllevar a que el intelectual pueda manifestar de una forma objetiva, ¿no? Toda la problemática indígena. No es solamente literatura, también es arte en general. Dentro de los representantes tenemos a los siguientes escritores. Enrique López Albújar con la colección de cuentos andinos. Ciro Alegría con El mundo es ancho y ajeno, Los perros hambrientos y La serpiente de oro. Y también José María Arguedas con su obra Los ríos profundos, Todas las sangres y su máxima Yaguar Fiesta. Además, aparece otro grupo llamado el neoindigenismo. Aquí tenemos a Carlos Eduardo Zabaleta con los Ingar, el Cristo Villenas y el Cínico. Eleodoro Vargas Vicuña con Nahuín, Taita Cristo y la máxima figura de Manuel Escorza con Redoble por Rancas. Enrique López Albújar, considerado el iniciador del indigenismo literario. Seudónimos Sansón Carrasco y León Cobos, ¿no? Se considera a Albújar como el narrador contemporáneo por excelencia, a quien se le distingue como un gran exponente de la corriente indigenista en nuestro país. Para defender a su generación de algunas apreciaciones de Valdelomar, usó el seudónimo de Sansón Carrasco. Estando de juez en Piura, recrea el tema de la esclavitud en su novela más conocida y más aclamada, Matalache. Matalache es una novela del escritor peruano Enrique López Albújar, que se publicó en 1928. Es una historia de amor de un esclavo mulato y la hija de un hacendado que termina de forma trágica. Los temas que se abordan son la esclavitud en el Perú. Ahora, la novela se va a recrear en una hacienda piurana llamada La Tina, donde un terrateniente, Juan Francisco de los Ríos, posee pues esta fábrica de jabón y de cuero. Tiene una hija muy joven llamada María Luz, bella, por cierto, que vive en Lima en compañía de sus tías. Cierto día, María Luz decide viajar, ¿no?, a la hacienda y juntarse nuevamente con su padre. Aquí le asigna a la sierva Rita, ¿no?, y a Casilda para que puedan acompañarla y estar al cuidado, pues, de la joven. Sus días transcurrían de forma monótona y rutinaria, hasta que conoce, en medio de todos los sirvientes, ¿no?, los esclavos, a un mulato de porte, ¿no?, joven, robusto y guapo, José Manuel. Y ella se queda totalmente encandilada, ¿no?, con la belleza del joven, al que todos llamaban Matalache. Sin embargo, María Luz descubre que José Manuel servía como padrillo en la hacienda. ¿Qué quiere decir?
que él procreaba hijos con las demás esclavas para que salgan con salud, fortaleza y robustos como él. María Luz ingresa al cuarto del joven tomando el lugar de otra esclava y mantiene relaciones sexuales con el mulato. Así que producto de esta unión, ella se embaraza. Con el tiempo, el padre descubre, ¿no?, esto que considera una abominación y una ofensa. Así que condena a muerte a José Manuel tirándolo en una paila hirviendo. Poco tiempo después, se conoce que la hacienda está en traspase, ¿no? Y que de los dueños no se sabe absolutamente nada. Ciro Alegría Bazán. Este escritor nació en Huamachuco, lo cual le permitió conocer de cerca la realidad del poblador andino. Estudió en Trujillo y tuvo como profesor al gran César Vallejo. Tuvo participación activa en la política, se afilió al partido aprista y fue detenido por promover un levantamiento contra Sánchez Cerro. Tras su libertad, ejerce el periodismo en el diario limeño La Tribuna. Fue desterrado a Chile, donde escribió La Serpiente de Oro. Viajó por distintos países de América y al retornar fue elegido diputado por Lima. Murió de una hemorragia cerebral. Observó de cerca la vida y el sufrimiento del indígena, los que volcó en 3 magníficas novelas, como La Serpiente de Oro, Los Perros Hambrientos y El Mundo es Ancho y Ajeno. Además, Ciro Alegría innovó nuevas técnicas. Tenemos ahí, ¿no?, que sus novelas fueron escritas a partir de episodios aparentemente desilvanados, que en conjunto van formando la historia, ¿no?, como un rompecabezas. Luego tenemos ahí que aparecen personajes narradores y cuentistas. Muchos episodios son relatados por los propios personajes, lo que muestra diversas formas de pensar o perspectivas en el relato. Además, recogió el lenguaje propio de los personajes a través de una nueva ortografía y una nueva sintaxis que registran la peculiaridad en su forma de hablar. Los recursos que utilizó Ciro Alegría reflejan el mundo interior del indio y su profunda relación con el ambiente natural en la que se desenvuelve. Resumen del libro El mundo es ancho y ajeno. Los indios que integran la comunidad de Rumi, encabezados por el alcalde Rosendo Maki, se defienden de un déspota hacendado, don Álvaro Amenábar, quien, amparado por jueces corruptos y testigos falsos, quiere arrebatarle sus tierras para expandir su ya inmensa propiedad. Pero lo que en realidad más apetecía el hacendado era convertir a los comuneros en peones para que laboraran en una mina de su propiedad cercana a Rumi. Las tierras de cultivo tenían para él un valor secundario. Debido a ello, la comunidad de Rumi se encuentra permanentemente acechada por el despojo. Cuando esto al fin sucede, los comuneros se trasladan a las alturas de Yanañahui, tierras pedregosas y de clima inhóspito, de escasa productividad, pero que al menos les permite mantener viva la comunidad. No obstante, muchos comuneros huyen en busca de un futuro mejor y se emplean en diversas partes del Perú, viviendo experiencias muy duras y hasta fatídicas. Varios capítulos de la obra se dedican a relatar las peripecias de algunos de estos comuneros, como Amadeo Illas, Calisto Paucar, Augusto Maki, Demetrio Sumayacta y Juan Medrano. Pero las agresiones del hacendado continúan. Los comuneros, guiados por un abogado indigenista, apelan ante la Corte Superior para recuperar sus tierras, pero el expediente del juicio es robado por hombres contratados por Amenábar y termina en la hoguera. Algunos comuneros se unen a la banda del Fiero Vázquez, famoso ladrón, y se vengan a su manera de la gente de Amenábar. Rosendo Maki es acusado de ladrón de ganado, de incitador de la violencia y de dar refugio a bandidos, entre ellos al Fiero Vázquez.
El viejo alcalde es encarcelado y muere en su celda tras ser golpeado por los guardias. Los años transcurren y una nueva perspectiva para la comunidad se abre con la llegada de Benito Castro, un antiguo residente de Rumi, hijo adoptivo de Rosendo, que retornaba tras 16 años de ausencia. Benito, que ha recorrido el país viendo las injusticias, y que además ha aprendido a leer y escribir, trae las ideas de la modernidad a la comunidad, la cual según su punto de vista debía abandonar supersticiones e ideas anticuadas que constreñían su desarrollo, aunque conservando lo mejor de ella, como era la ayuda comunitaria. Es elegido alcalde y bajo su dirección, la comunidad, con sede en Yanañahui, resurge y empieza a prosperar. Sin embargo, ante un segundo juicio de linderos interpuesto por el ambicioso Amenábar, los comuneros, por instigación de Benito, se levantan en armas para evitar el despojo. La sublevación es brutalmente reprimida por la Guardia Civil, aliada con los caparaales de Amenábar y utilizando una ametralladora. La comunidad termina siendo aniquilada. El 18 de enero de 1911 nace el escritor indígena y etnólogo José María Arguedas Altamirano. A los 2 años de edad fallece su madre y tiempo después su padre se casa por segunda vez. Arguedas, como era un niño, se queda a vivir con su madrastra Grimanesa, quien era dueña de la mitad de un pueblo y tenía mucha servidumbre indígena. José María era igual de despreciado que los indios de la casa, donde decidieron enviarlo a comer y a dormir junto con ellos. Su cama era una batea para amasar pan y unas frazadas sucias. Cuando su padre venía, le limpiaba un poco la ropa y lo llevaba al comedor. Cuando se iba, regresaba a la batea, a los piojos y con los indios. En 1923 pasa viajando gran parte de la sierra peruana. Ya para 1931 llega a Lima para estudiar letras en la Universidad Mayor de San Marcos y se establece definitivamente. Pese a su prolífica producción literaria, donde destaca Los ríos profundos, Yaguar Fiesta, El sexto, Todas las sangres y El sueño del Pongo. El 28 de noviembre de 1969, una depresión recurrente lo lleva a quitarse la vida, disparándose un tiro en la sien y pasando 5 días de agonía. Profesores y estudiantes tenemos un vínculo en común, que no puede ser invalidado por negación unilateral de ninguno de nosotros. Yo invoco ese vínculo o lo tomo en cuenta para hacer aquí algo considerado como atroz, el suicidio. Me retiro ahora, porque siento he comprobado que ya no tengo energías, iluminación para seguir trabajando, es decir, para justificar la vida. Y muchos, ojalá todos los colegas y alumnos justifiquen y comprendan que para algunos el retiro a la casa es peor que la muerte. Estructura. Está constituida por 11 capítulos numerados y titulados. Un hijo de un abogado itinerante, un chiquillo de nombre Ernesto pasa sus primeros años en numerosos poblados, donde aprende a amar el lenguaje y las creencias de los indios. Durante una estancia en Cuzco, Ernesto se da cuenta del abismo existente entre blancos e indígenas, aquellos, los dueños, poderosos terratenientes. Los indios, sojuzgados, víctimas de atropellos y violencias aún subsistentes. Dos pueblos, dos culturas y dos modos de vida distintos que, a pesar de su coexistencia, se hostilizan por naturaleza y nunca llegarán a integrarse del todo. Durante esos años, el niño también conoce a su tío, un rico hacendado a quien su padre llama despectivamente el viejo. Trasladado a Abancay, Ernesto entra de interno en un colegio de religiosos sumamente conservador y ortodoxo, donde se educan los hijos de las familias pudientes. Este trasplante lo sitúa en un lugar y entre unas personas que le resultan totalmente ajenos. Toda la novela está teñida de la nostalgia del joven protagonista por recuperar su vida pasada y seguir a su padre.
El mundo elemental y diáfano de los indígenas, identificado con la naturaleza y entretejido de magia, que conoció en su infancia, será constantemente el refugio de sus recuerdos y añoranzas. Por otra parte, la brutal explotación de los indios por la oligarquía latifundista es vista por los religiosos como un orden establecido agradable a Dios. Los personajes característicos de todo el internado comparten su historia. El añuco, huérfano de un terrateniente venido a menos y protegido por los religiosos, y Lleras, el más indisciplinado y fuerte de todos, son los menos amistosos con Ernesto. Palacios, un humilde interno obligado por su padre a quedarse en el colegio, es el más sensible. Los abusos de Lleras concitan a los otros en su contra. La agitada y solitaria existencia de Ernesto dentro del colegio se enriquece por fuera con otras experiencias. Por ejemplo, con el conocimiento de juguetes indígenas como el zumbaillo, que lo consuela de todas sus penas. Al demostrar su destreza en el manejo del trompo se gana la amistad y el respeto de los habitantes de Abancay. Anteco, el dueño de la tienda, le pide que le escriba una carta dirigida a su novia y, a cambio, le regalará el juguete. En los barrios indios de Abancay, Ernesto es testigo de la existencia miserable e infrahumana de los indígenas, sumidos en la suciedad y la tristeza. Pero entre ellos también descubre objetos que le son familiares y revive con nostalgia el mundo fantástico de los quechuas. Un día, el niño presencia un levantamiento de las mujeres más humildes del pueblo, llamadas chicheras, uno de los episodios fundamentales de la obra. La Administración General de la Hacienda ha acaparado la sal. Las chicheras descubren los depósitos, los vacían e intentan distribuirla entre los peones indígenas. Ernesto, entusiasmado, se integra al grupo. Cuando regresa al internado, el padre director, a quien todos tenían por un santo, reprueba su conducta y lo lleva consigo cuando sermonea hipócritamente a las mujeres sublevadas, intentando aplacarlas. Mientras tanto, la policía montada, avisada por el mayoral de la hacienda, quita la sal a las chicheras y la devuelve a las anteriores manos especulativas. El pueblo de indígenas, temeroso y acobardado, no interviene. El mayoral, que había recuperado la sal por la fuerza, la entrega ahora a los indios en premio a su obediencia y sumisión. Pero, doña Felipa, la jefa de las chicheras, se ha convertido en el terror de los hacendados y vaga con sus seguidoras por los campos. El niño, solidario y único admirador de esas mujeres entre los demás del colegio, ruega para que incendien los cañaverales y terminen así con los abusos de los dueños, los poderosos terratenientes. Cuando el pueblo es invadido por la peste, seguida de una revuelta de los indios, el ejército ocupa el pueblo y los hijos de los oficiales se relacionan con los internos. Sin embargo, los fusiles de los guardias no logran aplacar la insurrección indígena. Mientras tanto, la epidemia se extiende por toda la región. Los pudientes abandonan el pueblo. A los pobres solo les queda el consuelo de la religión. También Ernesto abandona el colegio y se dirige a Abancay, pero prefiere evitar la casa de su tío el hacendado y parte a la sierra en busca de su padre. Esta novela, publicada en 1958, tiene una perspectiva peculiar. Su descripción del mundo quechua se realiza a través de la visión de Ernesto, el protagonista y narrador en primera persona. Se trata de un niño en cuya sensibilidad se entrelazan las culturas blanca e indígena. Su mirada ingenua descubre las relaciones sociales que presiden la vida de los indios en la sierra peruana. Además, por primera vez en la narrativa latinoamericana, el indio que aquí se presenta es real y objetivo. El paisaje oficia en la obra como un verdadero protagonista y la naturaleza está cargada de poesía. La personalidad ambivalente del protagonista, su pertenencia real a la clase de los blancos y su identificación con la cultura indígena, hace del relato uno de los más desgarradores dentro de las letras americanas. Asimismo, la excelencia del lenguaje utilizado por el autor, donde también se entrelazan estos dos mundos, en ocasiones su estilo traduce al español el habla peculiar del indio mediante una recreación estética, demuestra la maestría de Arguedas como narrador, y justifica su lugar de privilegio dentro de los actuales escritores latinoamericanos más importantes. Terminando el tema, pasamos a la autoevaluación, en donde podrán poner en práctica lo aprendido en la clase de hoy. Cuídense y saludos para cada uno de ustedes.